esas tres palabras son intolerancia por género. A nivel de definición, intolerancia por género es la violencia que se ejerce contra personas que actúan o se expresan de un modo distinto a cómo se supone que deben actuar los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. Esto, os digo, no estaba reconocido, ni existía, ni estaba nombrado hasta que un grupo de madres y padres decide ponerle nombre a un tipo de discriminación que estamos viviendo en nuestras casas, en nuestras familias. La intolerancia por género es una violencia muy común, ya sea explícita o larvada, es violencia, claramente violencia. Y se da en muchos ámbitos de la vida, en casi todos diría yo. Especialmente hay uno que esta tarde me preocupa y quiero reivindicar, y es la familia. Mi recuerdo en este momento va por esos adolescentes que están ahora mismo confinados dentro del confinamiento, porque su casa no es un hogar, es un armario. Y todos ellos lo están pasando bastante mal. Me refiero a chiques que no pueden elegir ni cómo vestirse porque reciben críticas, que no pueden elegir las series de Netflix o de cualquier plataforma digital porque las películas y las series que se eligen son otras, que no pueden hablar de aquellos temas que en realidad les interesaría poder comentar en un diálogo franco con sus familiares. Y bueno, que dentro del hogar, en definitiva, pues reciben represión, crítica e incluso humillación. Mi corazón esta tarde está con ellos y con ellas y con ellas. Y dicho esto, pues donde esos ámbitos donde detectamos una violencia que nos molesta más, esa violencia por género, por intolerancia por género, es generalmente la escuela. De esto muchas de vosotras y muchos de vosotros habéis podido experimentar de qué se trata. No pretendo entrar tampoco en profundidad sobre este tema tan doloroso, ¿no? Pero sí es cierto que los comportamientos de género fuera de la norma se intensifican mucho, son muy juzgados, muy identificados dentro de la escuela, y de hecho la intolerancia por género es en muchos casos el origen del acoso escolar. Una criatura se enfrenta en muchos casos a este tipo de intolerancia, pues por ejemplo si le gusta, si es un niño y le gusta jugar con niñas o habla mucho con niñas, si le gusta jugar al fútbol y es un niño y es una niña, si no le gusta jugar y es un niño, si es demasiado atlético o no lo es, si es niño o niña, en fin, hay una serie de actitudes que están muy marcadas. Y si yo soy gordito y llevo gafas, pues voy a ser más objeto de burla porque no respondo a ese patrón que marca el género, según el cual tienen que responder los niños, tienen que responder las niñas, actuar, vestirse y expresarse. No sé si vamos bien, si me estáis oyendo bien. Hacedme un gesto. Bueno, si nos paramos a mirar toda esta estructura tan perversa, si nos paramos a mirar en la cocina de esta estructura, nos encontramos que detrás lo que existe simple y llanamente es el machismo, ¿no? En el privilegio, arriba, están los niños que deben de ser así y lo son. Y debajo las niñas que deben ser así y lo son. Y no hay más opciones. Y el que no se atiene a ellas está castigado. No hay más vuelta de hoja. No solo están castigados por sus iguales, y esto es importante, ¿no? Los niños, las niñas, la infancia es producto de una sociedad y en realidad quienes ponen esas normas somos los adultos. Los adultos que dictan, señalan qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y bueno, pues estos son lo que llamaba una compañera de la organización la policía, ¿no?, del género. La adquisición del género niño-niña se hace en la infancia según los expertos, que generalmente, por cierto, son hombres heterosexuales y casi todos cis, ¿no?, por supuesto.
Y esta gente dicen que debe adquirirse a los 3 años. De hecho, esto ha estado penalizado hasta hace muy poco, ¿no? Era uno de los objetivos que se miraba a edades más pequeñas, si había adquirido bien o no había adquirido bien el género, como una asignatura. Esta palabra adquirir me gustaría que la pensáramos, porque no está carente de sentido, ¿no? Una cosa es aprender y otra cosa es adquirir. El género se huele, el género se siente, el género llega a ti y te penetra en la piel de una manera muy natural. Quiero decir, existe un aprendizaje, pero no es un aprendizaje incómodo que tengas que aprender como las matemáticas o la lengua. Se supone que tú lo percibes y lo asimilas de una manera natural, porque está a tu alrededor y te impregna de su aroma. Y bueno, pues si alrededor de esta edad el que no adquiriera el género, pues ya recibía una sanción, un castigo, porque es una asignatura, como os decía, obligatoria en esta sociedad. Y aunque sea invisible para el alumnado, existe un currículo oculto en donde está presente esta adquisición del género según la norma. Del bullying, como os decía antes, no me gustaría hablar mucho en estos momentos porque me parece que no es interesante en un momento tan difícil centrarse en la crueldad que genera, en la violencia que siempre es en escalada, ¿no? Pero que existe contra nuestros hijos. Además, creo que para detectar estas cosas ya tenemos leyes y que podemos denunciar a profesores, a centros, podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanía. Pero hay cosas, hay aspectos en los que sí podemos intervenir. Y es que una reflexión que nos podemos hacer como padres y madres es que estas víctimas del género que viven aisladas, que no lo pasan bien en el colegio, en el instituto, en la urbanización donde viven, con aquellos amigos, familiares con los que se han criado, a veces encuentran dentro de la familia, demasiadas veces, otro tipo de violencia que es más sutil, pero que también existe. Yo esta tarde, para reflexionar un poco sobre hasta qué punto somos conscientes de la intolerancia de género en nuestras vidas, en nuestros hogares, me he planteado haceros 3 preguntas. Podéis contestarlas en silencio, podéis reflexionarlas. No son preguntas muy sesudas, son 3 preguntas muy sencillas. Me molesta que mi hijo, que mi hija se vista, se mueva, baile, corra, se exprese de un modo que no se le atribuye en teoría a su género. Otra pregunta sería, ¿qué hago yo? ¿Qué digo yo cuando esto ocurre? Estamos hablando de preguntas muy generales, pero de respuestas que a veces son muy sutiles, como ¿vas a salir con esas pintas? ¿O por qué te has puesto ese lazo? ¿O por qué te has pintado un ojo? Que los chicos con los ojos pintados. Este tipo de respuestas que todas podemos darnos están ahí en el aire. Porque la última pregunta que os traslado esta tarde sería, ¿trato yo de corregir esta expresión de género inadecuada porque realmente no puedo con ella? ¿Me daña? A veces, no sé, en mi experiencia, hablando con familias, conociendo a mucha gente que ha pasado por la asociación, me doy cuenta de que aquello por lo que más sufrimos es por el rechazo que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan sufrir en el entorno, en el mundo exterior, ¿no? ¿Qué les va a pasar? Sufro mucho porque no quiero que nadie las agreda, que nadie las dañe, que no sufran ningún tipo de discriminación, pero quizá si miramos hacia adentro veríamos que esa discriminación nace dentro de nosotras. Y yo creo que
sinceramente, honestamente, que lo primero que tenemos que trabajar es nuestra propia intolerancia, antes de pedirle al mundo que comprenda lo que no tiene en su casa. Porque quizá restando valor a este tipo de situaciones que vivimos todos los días en la cocina, en el baño, ante la televisión, cuando un hijo, una hija, un hijo no es capaz de decir, mamá, qué buena está esa protagonista de esa serie porque es una chica, o porque no se siente identificada esa persona ni con un niño ni con una niña y no es capaz de definirse. Y eso nos molesta, nos irrita, nos desagrada. Bueno, es excelente, creo que es una oportunidad excelente detectar ese tipo de actitudes nuestras internas, porque ahí tenemos la pista de qué es lo que tenemos que trabajar en distintos espacios. No hay que restarle valor, por supuesto, a la intolerancia por género en la escuela, porque, como hemos dicho muchas veces aquí en esta asociación, no es un juego de niños, es violencia. Y bueno, pues prevenirla es la clave para tener escuelas seguras, para tener un alumnado que desde la primera etapa educativa pueda participar del derecho a la educación, que es una garantía que ofrece los derechos universales del niño, de la niña y del niño, por cierto. Detectar la intolerancia por género es la clave para tener escuelas seguras en las que el alumnado pueda aprender sin miedo, pero también tener familias que sean entornos de amor donde se permita a las personas ser, expresarse como quieran, como sientan, y por tanto es la clave de una sociedad que promueve supuestamente la igualdad entre las personas. Convertir el mundo en un entorno donde hay individuos binarios y punto es silenciar a una parte de la sociedad que también existe, tiene derecho a expresarse y tiene derecho a ser. Así que, más que daros más rollo, me gustaría bueno, que valorarais esas 3 preguntas y que por vuestra parte también hicierais las preguntas que estoy